Hoy vamos a ver control de stock. El control de stock más que nada es saber cuántos granos tengo yo guardado dentro de los silos, dentro de una celda. Más que nada Ujú. es eso, es calcular el grano que tengo yo guardado. Que es importante saber, porque si no, Sí, hoy normalmente está todo computarizado, todo está guardado informáticamente, pero perdés el archivo todo y tenés que calcular a mano el control de stock, tenés que saber cómo hacerlo. sí. Esto más que nada es para silo y celdas. Los valores propios del grano que vamos a utilizar es la humedad del grano, ya que dependiendo de la humedad que tengamos, vamos a tener diferente estilo de copete. Por ejemplo, si el grano está seco, que corre rápido uno sobre otro, el copete del grano prácticamente va a ser liso, va a tener muy poquito copete el grano. En cambio, si está Mm. húmedo, ese copete tiende a levantarse. Por Ajá. eso es importante tener en cuenta la humedad del grano. El peso específico del grano, de qué grano estamos hablando. Si es soja, aproximadamente será 700 kilogramos por metro cúbico. Si es trigo, anda alrededor de 800 kilogramos por metro cúbico. Si es girasol, alrededor de 400 kilogramos por metro cúbico. Tenemos que Ujú. tener en cuenta eso. Cuerpo extraño y quebrado. Más o menos el cuerpo extraño y quebrado más que nada es para la formación del copete, también te cambia. Si el grano está compactado o no, si hace mucho tiempo que lo tenemos al grano guardado, me va a cambiar un poquito, porque el peso específico, siempre el peso específico se habla de grano suelto, recién almacenado. Cuando el grano Ujú. hace mucho tiempo que está guardado, se empieza a compactar, se entra a acomodar mejor y se empieza a compactar. Por lo tanto, los kilogramos ahí puede haber un error del 1 o 2% de las toneladas totales. Ajá. Y el ángulo de reposo, que el ángulo de copete que te dije, que se forma al guardar grano. Acá tenemos algunos datos importantes sobre sobre los granos. Maíz, fíjate cómo cambia. Con una humedad de 7,5%, el ángulo de reposo está dado acá. A ver, perdón, vamos a hacerlo. Este copete del grano de maíz, el ángulo de reposo sería este ángulo acá. Fíjate que para 7,5% de humedad, el ángulo ese de reposo es de 34 grados, 34 grados. En cambio, para una humedad mayor de 23, ¿no? El ángulo de reposo cambia y pasa a ser de 43 grados. Fíjate cómo me cambió por la humedad el ángulo de reposo. Que es importante este dato para después sacar la altura de este copete, lo vamos a sacar a través de este ángulo. Ujú. En el trigo pasa lo mismo, según la humedad del trigo me va a cambiar el ángulo de reposo. En la avena, en todo, bueno, acá trigo y maíz solamente están especificados, pero en todos los granos después voy a obtener diferentes ángulos de reposo de acuerdo a la humedad. Ajá. Vamos a ver, después, bueno, acá tenemos algunos pesos específicos de cada grano, aproximadamente, el alpiste de 700 a 800 kilogramos por metro cúbico. Cuando es así, siempre vamos a tener el promedio. Vamos a decir que el alpiste por metro cúbico entran 750 kilogramos. Ujú. Por ahí, si es avena, trigo, maíz, ¿qué puedo hacer? Puedo hacerle un pH. Agarro, hago pH con la balanza hectolítrica y saco el pH realmente que tiene. Pero del otro grado no, que no tengo pH, voy a tomar valores promedio de esto lo que tengo acá guardado, Ujú. de esta tablita acá. Y después que más, bueno, y ahí listo. Y esos son los datos más importantes. Y ahora acá tenemos lo que es la determinación del volumen del grano de un depósito. Tenemos silo en proceso de llenado. Vamos a tener dos tipos de silo, dos tipos de forma de sacar la, el, perdón, el stock en los silos. Uno, si está enllenado, el copete va a ser hacia arriba. En Ujú. cambio, si yo ya empecé el proceso de vaciado del silo, el copete me va a quedar hacia abajo.
Por lo Ajá. tanto, ahí me va a variar. En este caso, vamos a tener un silo en proceso de Mm, llenado. Volumen. Bueno, el volumen total de grano va a ser el volumen del copete más el volumen del cilindro. Acá otra vez vamos a tener que ver, a ver que se conecta ahí Augusto. Pero un cachitito. Hola Augusto, justo empezamos con la clase. Así que bueno, estoy explicando. Hoy vemos control de stock, que es sacar cantidad de kilogramos de granos guardados dentro de un silo. En este caso, en un silo en proceso de llenado. Lo mismo que anteriormente hacíamos en la clase anterior, que veíamos las figuras que teníamos, acá también. Acá voy a ujú. tener un triángulo hacia arriba, o sea que es un cono realmente, y un Exacto. cilindro hacia abajo, Ujú, ¿no? Bueno, tengo que determinar ahora el alto de este cilindro. ¿Cómo lo determino eso? Y midiendo por fuera el silo, determino el alto del cilindro y sé la altura del cilindro. Y después tengo que determinar la altura del cono. Como yo la altura del cono no me puedo meter adentro para determinarlo, no lo puedo medir, lo que voy a ujú, hacer a través de la humedad y el peso hectolítrico y el diámetro, voy a sacar una altura aproximada a través de una fórmula. Acá tenemos, la fórmula es la de la tangente, que tengo que la tangente de un ángulo alfa, a ver, pero no me anda el lápiz hoy, me está haciendo renegar. La tangente de un ángulo de alfa, vamos a poner, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Perdón, sobre cateto adyacente, no hipotenusa, perdón. Sobre cateto adyacente. Con esa formulita matemática trigonométrica vamos a sacar la altura del copete, que la altura del copete vendría a ser el cateto opuesto, también es mi altura. ajá. Acá tenemos la formulita y ahora lo vamos a ver prácticamente, cómo se hace en la práctica. La altura. Acá tenemos un ejemplo que dice silo de piso cónico de diámetro 6 metros. Eso es parecido a lo anterior, ¿no? A la parte anterior. Ujú, O sea, que si yo acá lo voy dibujando más o menos para que ustedes vean, pero un silo de piso cónico, diámetro 6 metros, altura del cilindro de grano 7 metros, profundidad del cono inferior 3 metros. O sea que tengo este cilindro, este silo acá sí tengo. Y por lo visto está en llenado. Por lo tanto, adentro voy a tener grano acá se lo voy a pintar a los granos de naranja. Voy a tener granos, que los granos van a ocupar esta parte acá. Voy a tener que saber cuántos granos, cuánto maíz tengo en ese silo almacenado. ¿Qué datos me dan? Altura del cilindro de grano 7 metros. O sea que esta altura del cilindro de grano, yo acá voy a tener un cono, ¿no? Que es el cono superior de grano. Abajo ujú, tengo el cono inferior de grano y esta parte acá es la altura de los granos, que me dice que es de 7 metros. Después tengo profundidad del cilindro inferior, o sea, de acá hasta acá, va a ser de 3 metros. Me dice que estoy almacenando maíz de peso específico, bueno, de pH 77 kilogramos por hectolitro y una humedad de 13%. Bueno, lo que puedo hacer yo acá, ¿por qué me dice eso? Porque voy a tener que revelar mi incógnita, que en este caso, mi incógnita sería esta altura acá del cono. Esto es lo que yo tengo que averiguar
que no sé cuánto vale. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Lo entienden? Sí, profesor. Bueno, bueno. Eso ahí es lo que voy a tener que averiguar esta altura acá. Puedo empezar a trabajarlo como la clase anterior y sacando los volúmenes del grano que yo ya conozco, que sí tengo valores. Por ejemplo, que son el cono inferior y el cilindro. Esos valores los puedo sacar. ¿Por qué? Porque yo del cono inferior tengo que vale 3 metros. Por lo tanto, tomo la formulita del cono, el volumen del cono inferior, que es pi por radio al cuadrado por altura, o sea, 3,14, que era el valor de pi. Si el diámetro es 6 metros, quiere decir que el radio vale 3 metros. O sea que sería 3 al cuadrado por la altura, que en este caso es 3, dividido 3 por la fórmula del cono. Por lo tanto, hago pi por radio al cuadrado por altura dividido 3 me va a dar que el volumen del cono inferior va a ser de 28,26 metros cúbicos. Una vez que tengo eso, puedo sacar el volumen de mi cilindro, porque yo ya tengo los valores acá del cilindro. Yo sé que el radio vale 6, porque es el mismo radio que el anterior, y tengo la altura que me dice que es 7. Sí, sí. Ah, bien, perdón, perdón. Bueno, como le decía, sacamos el volumen del cono inferior primero, que dio 28,26. Después hicimos el del cilindro, que era pi por radio al cuadrado por altura, que es 3,14 por 3 al cuadrado por altura sobre 3, perdón, el cono, que me va a dar un volumen de 28,26. Después saqué la del cilindro, que tengo la altura, que es 7, el radio, que también es 3. Tomo la fórmula del cilindro, de los apuntes de la clase anterior, que la fórmula del cilindro es pi por radio al cuadrado por altura, el volumen. Hago 3,14 por 3 al cuadrado por la altura del cilindro de granos, que es de 7 metros, me va a dar 197,82 metros cúbicos. Mm. Hasta ahí. Y después tenemos el volumen del cono superior, que sería el copete, conocido como copete, que sería esto acá del grano. Pero yo no tengo la altura de esto. Por lo tanto, a la altura de este cono la voy a tener que calcular a través de la formulita de la tangente. Dice determinación de la altura del copete. Como yo sé que la tangente de alfa, que es un ángulo, es igual al cateto opuesto, que esta vendría a ser mi altura, Ujú. sobre cateto adyacente, que este vendría a ser mi radio. Si ustedes ven acá, se lo voy a mostrar acá, fíjense que de este punto a este punto es igual al radio, ¿no? Es Sí, la mitad del cilindro. Y de sí. acá a acá, que sería el cateto opuesto, sería la altura. O sea que el cateto adyacente es el radio y el opuesto la altura. Tengo que sacar el valor del opuesto. Y acá me da como dato que el maíz tiene 13% de humedad. Por lo tanto, me voy a la tablita de acá arriba de maíz, acá, esta tablita acá, busco donde dice 13% de humedad, veo que el ángulo es 34,9, por lo tanto Ujú. el valor de mi tangente, si lo hago en la calculadora o en el celular, tangente de 34,9, es 0,70. Ahí yo ya tengo el valor de la tangente. Por lo tanto, después en la formulita, lo que tengo que hacer es reemplazarlo. Fíjense en que esta fórmula acá, para despejar el cateto opuesto, que es mi altura, hago cateto opuesto es igual a la tangente Por- interesante. por el cateto
adyacente. O sea que en este caso sería igual a 0,70 por mi radio, que es 3. Sí. ¿No? Y eso es la altura. Acá tengo la formulita hecho. Hago la altura igual a la tangente por el radio, que me va a dar 2,10 metros. Por lo tanto, la altura de ese copete va a ser de 2,10. Una vez que saqué eso, agarro la formulita otra vez del volumen del cono, o volumen del copete, como lo quieran llamar, y van a ver que me da pi por radio al cuadrado por altura dividido 3. O sea, 3,14 por 3 al cuadrado por 2,10, que es la altura que yo, eh, perdón, es la altura que recién calculamos, dividido 3 me va a dar que tiene un volumen total el copete de 19,78 metros cúbicos. Hasta ahí estamos, bueno. Y ahora voy a Sí. sacar el volumen total, no es del silo, perdón, volumen total del grano, porque estamos hablando del grano, no del silo en este caso. Va a ser el volumen del cono inferior, más el volumen del cilindro, más el volumen del copete, me va a dar un volumen total de 245,86 metros cúbicos. Por lo tanto, luego a esto lo voy a multiplicar, voy a hacer una tablita de 3, una regla de 3 para sacar cuántos granos, cuántas kilogramos de granos tenía, ya que yo sé que mi pH es 77 kilogramos por hectolitro. Hago una reglita de 3, bueno, 77 kilogramos por hectolitro es igual a pasar a 0,77 toneladas. A mí me gusta trabajarlo más en toneladas, los números más chiquitos me resultan más cómodos. Lo paso a tonelada y hago el stock es igual a 0,77 toneladas por metro cúbico, que sería mi pH, por el volumen que tenía, 245,86, me va a dar que tengo un total de maíz almacenado de 189,312 toneladas. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Cómo se saca? Bueno, esto es cuando hacemos el volumen, el control de stock en un silo en llenado. Y después Ujú. tenemos el proceso inverso, que es el silo en vaciado, que es este acá. Vamos a ver este ejemplo acá de silo en vaciado, en, en proceso de vaciado, sí. Me dice, altura del cilindro 7 metros también, pero ¿qué cilindro? ¿Hasta acá arriba? No, hasta acá. El cilindro que tiene 7 metros es este que viene acá. De acá a acá tiene 7 metros. Perdón, a ver. No, le estoy errando. Hasta arriba de todo, perdón. Hasta arriba de todo tengo 7 metros de altura. En el caso anterior, vieron que nosotros al cilindro se lo sumamos acá. En este caso, ¿se lo voy a tener que sumar o restar al cono este? Se lo voy a tener que Restar. restar. Muy bien, restar. Me dice altura del cilindro 7 metros, diámetro del cilindro mide 8 metros, por lo tanto mi radio mide 4 metros. Vamos a poner que el radio mide 4, la mitad, acuérdense en eso, que el radio es la mitad del diámetro. Y después tengo que el grano almacenado es soja, 700 kilogramos por hectolitro. Bueno, por kilogramos por metros cúbicos, perdón. Lo primero que voy a hacer, voy a sacar el volumen del cilindro total del grano. ¿Qué va a ser? Volumen del cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura, que en este caso pi es 3,14. El radio vale 4, es 4 al cuadrado por 7. El cilindro total, el volumen del cilindro total de granos, tiene un volumen de 351,18 metros cúbicos. Y ahora voy a proceder a restar este cilindro acá, que por lo tanto yo sé que la altura de ese cilindro es igual a la tangente de la soja, que la tangente de la soja la saco acá,
Soja no me dice la humedad, chico, porque de soja tengo un solo valor, que está acá, que es soja 13% de humedad, ángulo 29, tangente 0,55, o sea que voy a tomar este valor, 0,55 yo, en este caso, va a ser, la tangente va a ser 0,55 por mi cateto adyacente, que esté acá, que es por el radio. ¿Se acuerdan de eso? De lo que hablamos hoy arriba. O sea, 0,55 por 4. Perdón, pero no me anda el lápiz, estoy escribiendo a mano y es bastante complicado. Hago 0,55 por 4, me va a dar un total de 2,20 metros. O sea que este cilindro, esta altura de este cilindro mide 2,20. Por lo tanto, voy a calcular el volumen de ese cono en vacío, que va a ser, acá está 2,20, va a ser 3,14 por el radio, que es 4 al cuadrado, por 2,20, que es mi altura que calculamos, me va a dar un total de 36,84 metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen total de grano, como es envaciado, se lo tengo que restar. Voy a hacer 351 menos 36,84, me queda un Ujú. total de 314,34 metros cúbicos. Para calcularlo, yo tengo soja, que dijimos que tenía un peso específico de 700 kilogramos por metro cúbico, lo podemos hacer directamente 700 por 314,34, que me va a quedar 200.038 kilogramos, o podemos hacer 0,7, que es para pasarlo en tonelada, por 314,34, que me va a quedar 220,038 toneladas. Y ahí saco el volumen del grano. Hasta ahí estamos, ¿se entiende más o menos cómo viene a ser esto? Sí, Bueno, eso es lo sí. más fácil. Ujú. Ahora viene acá, chicos, otro proceso vaciado con carga lateral. Esto acá, ¿cuándo ocurre en un acopio que queda así el grano? Cuando acá tengo una boquilla de descargas para los camiones lateral del silo, que acá viene el camión, se para y carga. El grano tiende a quedar de esta forma. Por lo tanto, acá el grano ya tenemos otra figura diferente, ya no es un cono. Fíjense en que esto acá es la mitad de un cilindro. Pasa lo mismo que en el piso inclinado. ¿Se acuerdan de ese ejercicio del piso inclinado? Pasa lo mismo. Ujú. Tenemos un cilindro más otro cilindro arriba. Ese sería el proceso de cono llenado. Dice acá, ejemplo, datos. Altura del cilindro tenemos 6 metros, diámetro del cilindro 8 metros y se almacena cebada con 600 kilogramos por metro cúbico. Lo primero que hago, calculo el volumen del cilindro hasta arriba de todo. Ah, no, acá están separados. Bueno, están vaciados. Esto acá, por lo que leí, mide 6 metros. Esto acá no lo tengo, es X en este caso. No lo tengo. Es lo que tengo que calcular. El volumen del grano lo puedo calcular con la fórmula del volumen. Pi por radio al cuadrado por altura, que es 3,14, por 4 al cuadrado, ya que mi diámetro es 8, mi radio es 4, por 6 me va a dar 301,44. Ese es el volumen del cilindro inferior. Y el volumen del cilindro superior, o la mitad del cilindro, el semicilindro, voy a tener que sacar la altura esta del copete. En este caso, la altura, o sea, esta acá, va a ser igual a la tangente del ángulo de alfa por, acá ya no es más el diámetro, el radio, perdón, es por el diámetro, porque fíjense en que abarca todo el largo. ¿Se entiende esa diferencia con los ejercicios anteriores?
que antes lo hacíamos por el radio, porque el copete estaba a la mitad, y en este caso, como la punta está acá a la mitad, se hace por el diámetro completo. ¿Entienden la diferencia esa? Sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos cebada, por lo tanto voy a buscar acá la tablita de cebada. Cebada me dice que la tangente vale 0,53. Por lo tanto, ¿a dónde tengo dónde estoy con el ejercicio? Acá. La altura va a ser acá. La altura, esta, va a ser 0,53 por 8 metros, que es mi diámetro, me va a dar una altura de 4,24. Y ahora calculo con la fórmula del cilindro pi por radio al cuadrado por altura, y en este caso lo divido por 2 porque es medio cilindro, me va a dar 3,14 por 4 al cuadrado por 4,24 dividido 2. Sumo todo eso y me va a dar que tiene un volumen de 106,509. Una vez obtenido este volumen, sumo los dos volúmenes, sumo el volumen del cilindro más el volumen del cilindro del copete, me va a dar un volumen total de 407,949, que lo multiplico por los 600 kilogramos por metro cúbico que tiene la cebada y me va a dar un, un stock total de 244.769 kilogramos, o pasado a tonelada, 244,769 toneladas. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, hasta ahora, chicos, en la autoevaluación tienen un copete envaciado, un copete enllenado, y el próximo que viene acá, que es la joyita, que es una celda en llenado. Ajá. Es uno de los más, más complejos en hacer, pero es lindo el ejercicio. Nosotros tenemos una celda en llenado. Fíjense en que la celda, para interpretar la celda, tenemos que ver la celda de frente y la celda de perfil. Nosotros acá en la celda, ¿qué identificamos fácilmente? Este volumen acá, que es un paralelepípedo, ¿no? Es cuadrado, que sería esto acá de frente más esto acá de ancho. Ajá. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, después tenemos esta parte acá. El alto de esto lo saco como un triángulo, como estábamos haciendo hoy en la figura del cono. Pero fíjense en que una celda, si yo corto esta parte acá y esta parte acá y la uno, así, esta parte acá no es un cono. La celda, al ser cuadrada, forma una pirámide. ¿Se entiende? Que acá me forma una pirámide. Esto tendría realmente 4 lados. Sería así, así. Ah, sí. Tendría 4 lados esa pirámide. Sería esta figura acá realmente. Ajá. Por eso es complicado. Y bueno, y el del medio sí es lo que nosotros vimos anteriormente, un techo a dos aguas. Esta parte acá vendría a ser lo que nosotros vimos anteriormente como un techo a dos aguas. Por eso acá hay que calcular varias medidas, porque tenemos varias figuras para armar. No es tan sencillo como la anterior. Lo primero que podemos hacer acá, sí, ¿cuál es lo más fácil? Sacar el volumen del paralelepípedo directamente, porque sería lo más fácil. Dice, ancho de la celda 8 metros, por lo tanto yo sé que de acá a acá mide 8 metros. Largo de la celda 25, o sea que de acá a acá mide 25 metros. Altura del cuerpo de granos 3 metros, o sea que de acá, igual que esta parte acá, mide 3 metros. Y el grano es soja
a 700. Por lo tanto, la tangente, si no me equivoco, de soja en 700 es igual a 0,55. Ahora miro arriba, así ya la anoto como dato acá. Soja, sí, 0,55. Es la tangente de la soja. Listo. Y ahora sí puedo empezar a calcular más o menos el volumen del cuerpo. Lo primero que podemos calcular es el volumen del cuerpo del grano, o sea, del paralelepípedo, que va a ser ancho por alto por largo, o sea, 8 por 3 por 25. 8 por 3 por 25 me da el volumen de 600. 600 metros cúbicos. Pero ahora, chicos, tengo que averiguar dos incógnitas. Tengo que averiguar A, cuánto vale A, y tengo que averiguar también cuánto vale B, que este valor acá. Sería este acá. Yo digo que A es igual a la mitad del ancho por la tangente. Lo trabajo igual que si fuera un cono, ¿cierto? Vendría a ser el radio por la tangente. 0,55 en este caso por 4, que es la mitad del ancho. Y yo sé que mi altura es 2,20. Por lo tanto, mi altura, esta acá, va a ser de 2,20. Que es lo mismo que esta altura acá, 2,20. Pero ahora tengo que sacar este valor B, que no lo tengo. ¿Por qué lo tengo que sacar? Porque fíjense que me forma un triángulo completo acá de B, por lo tanto lo tengo que sacar. ¿Cuál es este valor B? Yo este valor B puedo decir que es igual que la tangente es igual a, acá tengo que la tangente 0,55, ¿no? Es igual a 2,20 dividido B. Esa sería la fórmula de acá. Hoy puse los valores al revés, por eso no me daba, le pido disculpas. Por lo tanto, tengo que despejar B. O sea, que B es igual a 2,20 dividido 0,55. ¿Se entiende lo que hice? Pasé la B multiplicando acá y el 0,55 lo paso dividiendo para anular valores. Así que hago 2,20 dividido 0,55 me va a dar 4 metros. Por lo tanto, el valor de B es de 4 metros. Una vez que tengo A y tengo B, voy a buscar la fórmula de la pirámide para hacer el volumen. El volumen de la pirámide está dado por A por 2B por altura. Ese sería la fórmula de la pirámide, dividido 3. Por lo tanto, A es 8 metros, porque A es perdón, 8 metros, está mal esta cálculo. Sí, perdón. A es el ancho, en este caso no es el valor A, perdón, me lo confundí con eso. A es el ancho, que es 8 metros, por 2B, que dijimos que B valía 4, por lo tanto 2B vale 8, por la altura, que es 2,20, dividido 3, porque es la fórmula de la pirámide. Eso me va a dar un volumen total de 46,93 metros cúbicos. Este es el volumen de la pirámide. Y ahora tengo que buscar el volumen del techo de copete a dos aguas, que eso lo buscamos en la clase anterior, la formulita del volumen de copete a dos aguas, que es ancho por altura por el largo dividido 2. El ancho es 8 metros, la altura es 2,20 por el largo. Acá en el largo nosotros teníamos que era 25 metros. Esto vale 25 metros. Pero el copete a dos aguas está acotado en esta parte acá, si yo lo pinto. Por lo tanto, el copete a dos aguas le tengo que sacar los valores de B, que sería 4 más 4, 8 metros. O sea que el largo real del copete a dos aguas
sería de 25 menos 8, que me quedaría 17. ¿Se entiende esa parte? Sí, 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 profe. Bueno, entonces el volumen de copeta 2 aguas sería 8 por 2,20 por 7 por 17, discúlpenme, dividido 2, me va a dar un volumen de 149,6. O sea que ya obteniendo los tres volúmenes, el de la pirámide, el de techo a dos aguas y el de paralelepípedo, lo sumo a los tres volúmenes y me va a dar 796,53. Y ahí lo paso a multiplicar por el peso específico estimado de la soja, de 600 kilogramos por metros cúbicos, porque ese es el valor que tenía, ¿no? Ah, no, perdón, 700 kilogramos por metros cúbicos. Acá está mal el apunte, chicos. Pongan 700, por favor. 700 kilogramos por metros cúbicos. Lo multiplico por el volumen de 796,53 metros cúbicos y me va a dar un total de 557.771 kilogramos o 517,771 toneladas. Ese es el volumen que tengo yo en stock, perdón, es la cantidad de toneladas que tengo en stock de soja. ¿Se entendió hasta ahí? Más o menos. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. esto es todo lo que se ve en control de stock. Tengan en cuenta que para hacer la autoevaluación, tengan las formulitas a mano del capítulo anterior y tengan también la hojita esta acá, a donde dice la humedad y los valores de la tangente. Así ustedes la van haciendo, ¿no? Se le va a tomar 3 ejercicios, un copete en llenado, un copete en vaciado y la celda, para que sepan bien qué tres figuras van a utilizar ustedes en, en la autoevaluación. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. De mi parte no, profe. Bueno, No, bárbaro. todavía. Bien, chicos. Está bien. Nada, está bien. Mejor si tienen duda. Cualquier cosita, chicos, tienen mi número de celular. Me escriben al WhatsApp si no les sale los ejercicios. Agarran, me mandan un mensajito y yo les ayudo a hacerlo o les saco las dudas que tengan para que ustedes puedan hacer bien la autoevaluación. Así que saben, esta es la última autoevaluación. No sé si a alguien le quedó alguna materia, alguna anteriores por rendir.